Una niña alimentó a un lince y lo que reveló al día siguiente dejó a todos asombrados e inspirados. En un pequeño pueblo del interior de México, donde la brisa lleva consigo el aroma de los tamales frescos y el canto de los pájaros se entrelaza con el murmuro de las risas, vivía Sofía. Con sus 10 años, su corazón era tan grande como el cielo que cubría su hogar. Sofía, aunque provenía de una familia humilde, tenía una energía vibrante que iluminaba cada rincón. Su madre, con manos cansadas de tanto trabajar, vendía tamales en la plaza, mientras su abuelo narraba historias llenas de magia y esperanza, enseñando a Sofía que, a pesar de las dificultades, siempre hay un motivo para sonreír. Un día, mientras Sofía exploraba el bosque cercano en busca de flores silvestres para alegrar su hogar, se encontró con algo inesperado. Acurrucado entre unos arbustos, había un lince herido, su pelaje pardo desgastado por el sufrimiento y sus ojos llenos de miedo. En ese instante, el corazón de Sofía palpitó con fuerza, una mezcla de compasión y valentía. Sin pensarlo, decidió llevar al lince a casa. Su madre, preocupada, dudó antes de acceder, pero al ver la determinación en los ojos de su hija, acabó por ayudarla. Día tras día, Sofía dedicó su tiempo a cuidar de aquel animal salvaje. Le ofrecía comida y atención, sus manos pequeñas acariciando con delicadeza el lomo del lince. Un vínculo especial nació entre ellos. Sofía lo nombró Luz, porque se había convertido en una luz en medio de las sombras de su vida. Mientras tanto, los rumores comenzaron a circular en el pueblo. Algunos vecinos murmuraban y las miradas de desaprobación se centraban sobre la familia de Sofía. La abuela de Sofía, con su propia historia de batallas, veía en esta situación un reflejo de sus luchas pasadas y se preocupara por cómo enfrentaría al pueblo a su nieta. A pesar de los susurros, Sofía no se dejaba amedrentar. En su corazón latía la certeza de que el amor y la bondad podían cambiar el mundo que la rodeaba. El gran conflicto llegó cuando el lince sanó y Sofía, decidida, anunció su deseo de soltarlo de nuevo en la naturaleza. Sus amigos la apoyaban, pero había quienes se cruzaban de brazos, incrédulos y recelosos. Fue entonces cuando su abuelo, con voz firme y profunda, compartió historias de la conexión que los hombres tienen con la naturaleza. Explicó cómo todas las criaturas merecen respeto y compasión. Avísame antes de continuar, dijo Sofía con nerviosismo en los ojos. Antes de seguir, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos al día siguiente, el aire era denso de emoción mientras Sofía marchaba hacia el bosque con Luz a su lado. Se disponía a liberar al animal cuando, de repente, el lince se detuvo. En lugar de huir, comenzó a danzar de manera juguetona, como si comprendiera la importancia del momento. Las miradas del pueblo se centraron en ellos, asombrados por la conexión que se desbordaba entre la niña y el lince. En un último vistazo, Luz pareció comunicar algo profundo y transformador. Lo que ocurrió después cambiaría no solo la vida de Sofía, sino también la percepción de toda la comunidad. ¿Cómo un simple acto de bondad podría cambiar el destino de muchos? La esperanza flotaba en el aire, dejando la promesa de un nuevo comienzo. El sol se asomaba tímidamente por el horizonte cuando Sofía y Luz finalmente llegaron al claro donde iban a poner fin a su viaje juntos. Una mezcla de nervios y alegría recorría el cuerpo de la niña mientras miraba al lince, que parecía más fuerte y elegante que el día en que lo había encontrado. La mirada de Luz, antes llena de temor, ahora destellaba confianza. El pueblo entero se había congregado a distancia, algunos con miradas incrédulas, otros llenos de curiosidad. Sofía sintió la presión sobre sus hombros, como si el peso del juicio colectivo la envolviera. Sin embargo, se mantenía firme. Sabía que este momento era crucial, no solo para ella, sino para demostrar que el amor verdadero puede llevar a la transformación. Con un profundo suspiro, Sofía se arrodilló y acarició a Luz una vez más. Eres libre, amigo. Siempre serás parte de mi vida, murmuró con una voz cargada de emoción. En sus ojos brillaban las lágrimas, pero no eran de tristeza, sino de esperanza. Al dar el último toque a su pelaje, comprendió que lo había hecho bien. Había hecho todo lo posible por ayudar a un ser que, en su corazón, quizás también se sentía perdido. Luz se quedó inmóvil por un instante, como si entendiera la magnitud del gesto y el sacrificio que representaba. Luego, como un rayo, dio un salto hacia adelante y empezó a explorar el entorno. La multitud contuvo el aliento, observando cómo, en un instante,
el lince se convertía en una figura libre y majestuosa. Las miradas desconfiadas comenzaron a transformarse en sonrisas de asombro. Sin embargo, de repente, un ruido rompió la calma. Un grupo de cazadores del pueblo, que siempre habían mirado de reojo a Sofía por tener a un animal salvaje tan cerca, apareció por el camino. Sus voces autoritarias resonaron, maldiciendo la acción de la niña. ¿Cómo has tenido el valor de soltar a esa bestia? Podría atacar a los animales del rebaño, podría incluso atacar a los niños, gritaban, llenos de desconfianza y temor. Sofía sintió que el corazón le fallaba un poco. Había hecho lo correcto. Ante los murmullos de descontento, se sintió vulnerable, pero rápidamente recordó las historias de su abuelo sobre la valentía. Tomando aire profundo, se dio la vuelta hacia el lince, que parecía haber sentido la tensión en el ambiente. Luz levantó la cabeza, y un destello de conexión surgió entre ellos. «Cálmense», exclamó Sofía con una voz clara que resonó entre la multitud. «Luz no es un peligro. He estado cuidándolo, y él solo quiere ser libre como todos nosotros. Si le damos una oportunidad, podrá vivir entre nosotros sin miedo». Su declaración provocó murmullos entre los presentes. Algunos parecían pensar en las posibilidades, mientras otros se mostraban reacios. Sofía se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo a Luz, estaba defendiendo el cambio, la comprensión y, sobre todo, la amistad entre los hombres y la naturaleza. Luz, mientras tanto, se había parado frente a los cazadores, observándolos con su mirada intensa, incómodamente persuasiva. Parecía transmitir un mensaje de calma, de que él no era un enemigo, sino una parte esencial de la vida en el bosque. Fue entonces que algo inesperado ocurrió. Las miradas de temor comenzaron a ceder ante la curiosidad. Los niños se acercaban, con un brillo de emoción en los ojos, como si sintieran que el lince traía consigo una especie de magia. La tensión empezaba a disiparse, pero de pronto, un grito desgarrador llenó el aire. Una mujer del pueblo, que había estado observando todo desde su hogar, comenzó a correr hacia donde estaba Sofía. Con el rostro pálido, gritaba palabras que desatarían una nueva tormenta en la comunidad. «Sofía, no vuelvas. Ellos están llegando por él». Las pulsaciones del corazón de Sofía se aceleraron. El desenlace de esa historia parecía más incierto que nunca. ¿Quién venía y qué buscaba? Ya no solo era la vida de Luz la que dependía de ella, era el destino de todo su pueblo. La multitud se mostró inquieta ante el grito de la mujer. Los miedos ocultos comenzaron a emerger, y el murmullo se intensificó. Sofía podía sentir la mirada de todos sobre ella. «¿Quiénes son ellos?», preguntó un niño con voz temblorosa, mientras los adultos intercambiaban miradas preocupadas. Sofía no sabía qué decir. En su pecho, una mezcla de ansiedad y determinación creció. La única respuesta que encontró fue mirar a Luz. Su presencia le daba valor. La mujer, aún jadeando, llegó hasta Sofía. No era una desconocida, era la madre de Pablo, el niño que había pasado horas cuidando a las cabras durante su ausencia. Se rumorea que un grupo de cazadores de las montañas se ha movilizado. Vienen en busca de criaturas salvajes y piensan que tú, al soltar a ese lince, eres quien los ha desafiado. Temen por el rebaño, y creen que Luz los traerá problemas. Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No solo estaba en peligro el lince, sino también su hogar y sus amigos. Aquella revelación era como un puñetazo en el estómago. Se sintió atrapada entre tres fuerzas: su amor por Luz, la defensa de su pueblo y la urgencia de hacer lo correcto. La mirada de Luz se volvió hacia ella, como si estuviera tratando de decirle algo. Con cada paso, la tensión crecía y los cazadores se acercaban. Sofía pudo distinguir sombras en el bosque, figuras que parecían moverse rápidamente, y su corazón latía cada vez más rápido. No podemos dejar que los atrapen, pensó, y al mismo tiempo se preguntó cómo convencer a su pueblo de que Luz no era un enemigo. Debemos encontrarlos antes de que lleguen, gritó Sofía, intentando hacerse oír por encima del clamor. Pero su voz se perdió en el aire tenso. Ya no solo era una cuestión de Luz. Era el reto de demostrar que podía haber confianza entre hombres y animales, una idea que podía cambiar la historia de su pueblo. Los adultos comenzaron a murmurar entre ellos, una mezcla de dudas y temores. Tal vez debemos apresurarnos a proteger a los animales como podemos arriesgar la seguridad de los niños. Las palabras perforaban el aire, y Sofía sentía que el tiempo se le escapaba de las manos. Quiso gritar, pero en su lugar, se aferró a la idea de que algo debía cambiar. «Luz. Ven aquí», llamó Sofía con voz firme. En medio de la confusión, el lince se volvió hacia ella, como si sintiera la angustia de la niña. Con un salto elegante, se acercó a su lado, su mirada sincera reflejaba su confianza en Sofía. La madre de Pablo la miró con incredulidad.
¿Qué esperas hacer con esa bestia? No podemos dejarla cerca. Escuchen, comenzó Sofía, su voz temblaba, pero había una chispa de resolución en su mirada. Si lo atrapan, jamás lo volveré a ver. Y si lo hacen, lo que todos temen se hará realidad. Pero si me ayudan a mostrarles que él no es un enemigo, podemos construir algo nuevo. Un lugar donde hombres y animales coexistan en paz. Los murmullos se apagaron momentáneamente. Un silencio cargado de atención las envolvió, y Sofía sintió que tenía una oportunidad. Permítame hablar con ellos, continuó. Si ellos llegan buscando al lince, seré yo quien les explique lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Luchemos juntos por la libertad de Luz y por nuestra comunidad. Sin embargo, justo cuando la esperanza empezaba a florecer, un sonido ensordecedor interrumpió su momento, un estampido seco resonó en el aire, seguido de un grito desgarrado. La multitud se volvió a mirar con miedo. Sofía sintió que el mundo entero se congelaba y alguien murmuró, el peligro ya está aquí en su corazón. Sofía sintió que el destino de todos se encontraba en una frágil balanza. ¿Podría la valentía de una niña traer el cambio que necesitaban? Mientras avanzaban hacia el peligro, una certeza se instaló en su pecho, todo lo que había hecho hasta ahora había llevado a este momento decisivo. Pero, ¿sería suficiente para salvar a Luz y a su amado hogar? La tensión en el aire se hizo palpable mientras el ruido del estampido se desvanecía lentamente, dejando un silencio inquietante. Sofía, con el corazón palpitante, miró a su alrededor. La multitud, atemorizada, contenía el aliento. Los adultos se aferraban a sus hijos, como si su fragilidad dependiera del abrazo protector. Luz se mantenía a su lado, sus ojos dorados brillando con una mezcla de curiosidad y preocupación. Sofía le acarició el pelaje suave, intentando transmitirle calma en medio del caos. Ella sabía que no podían esperar más. Si no lograban actuar, perderían no solo a Luz, sino también la oportunidad de cambiar las cosas para siempre. Todos, escuchen, gritó nuevamente, su voz resonando con fuerza. Si seguimos temiendo al cambio, jamás conoceremos la verdadera paz. Vean a Luz, no es una amenaza. Los cazadores son quienes tienen el poder para decidir nuestro destino. Es hora de que nos unamos y les hagamos ver la verdad. Un hombre robusto de la comunidad, lleno de cicatrices que contaban historias de antiguas batallas, levantó la mano. ¿Y si los cazadores no quieren escuchar? ¿Y si vienen armados? Su mirada radiaba desconfianza, pero en sus ojos había destellos de duda. Podemos hacer que nos escuchen, respondió Sofía, llenando su voz de determinación. Si me acompañan, mostraré que Luz es parte de nuestro hogar. Que podemos vivir juntos. Pero para eso, debemos actuar ahora. A medida que Sofía hablaba, ella misma sentía la convicción brotar de su interior. No estaba sola, una niña llena de sueños, con la capacidad de unir a aquellos a su alrededor. Un grupo reducido de personas comenzó a sentir, algunos murmurando palabras de aliento. La madre de Pablo dio un paso al frente. Si vas, iré contigo, dijo, su voz firme. No soy la única que tiene miedo. Pero quizás esta sea nuestra oportunidad de cambiarlo todo. Y así, poco a poco, otros comenzaron a unirse. Una mujer que había perdido a su cabra por el ataque de un lince se unió a ellos. Quizás hay algo que no hemos comprendido. Si Luz es diferente, tal vez nosotros también podamos aprender. Su voz se quebró, pero su mirada hablaba de esperanza. Con cada nuevo compañero a su lado, Sofía pudo sentir que el peso de la responsabilidad se aligeraba. Al poco tiempo, un pequeño grupo de valientes se formó a su alrededor, con Luz liderando el camino. Sofía, firmemente decidida, avanzó hacia la espesura del bosque. Las sombras que antes la asustaban ahora parecían criaturas que necesitaban ser entendidas, no temidas. A medida que se adentraban en la maleza, el sonido de ramas partiéndose bajo sus pies parecía acompañar su marcha. La comida compartida entre Luz y ella había generado un vínculo. Esa misma conexión podría ser la clave para explorar un camino nuevo. Pero justo cuando asomaron en un claro, lo que vieron los dejó paralizados. En el centro, un campamento de cazadores se había instalado. La deforestación, los balas y las trampas estaban esparcidas por doquier. Sofía sintió que su corazón se detuvo al reconocer la figura del cazador que una vez había cruzado su camino. Su rostro sombrío dibujaba una mueca entre la confusión y la ira. Aquí están, gritó uno de ellos, creyendo haber encontrado algo valioso. Sofía se impulsó hacia adelante, su cabeza alta, la convicción ardiendo en su pecho. No. Deténganse. No son lo que creen. El lince se acomodó a su lado, y todos observaron el vínculo que desbordaba comprensión. ¿Quiénes eran en realidad aquellos cazadores?
¿Serían capaces de ver más allá de sus miedos? Sofía apretó los dientes, la sala se había convertido en una arena de confrontación. Enfrente de ella, la mirada desafiante del cazador centelleaba. ¿Qué es lo que intentas decir, niña?, preguntó, burlándose de su atrevimiento. De repente, Sofía dio un paso hacia él, sabiendo que este instante podría cambiarlo todo. Que lo que temen en realidad, puede ser una oportunidad, proclamó con la fuerza que le podía dar su fe en luz. Pero, ¿sería suficiente para convencerlos antes de que su mensaje se perdiera en las espesas sombras del bosque? La respuesta estaba a un suspiro de distancia. El cazador se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. El eco de la declaración de Sofía flotó en el aire, pesando como una nube sobre todos. La multitud contuvo la respiración, espectadores de un choque de mundos. Ella pudo ver en sus ojos inquietud, y la duda parecía crecer ante la posibilidad que acababa de abrir. Pero no solo la mirada del cazador la detuvo, el resto de su grupo también había empezado a moverse, compartiendo murmullos entre ellos. Una oportunidad, repitió el cazador, como si cada palabra fuese un desafío. ¿Qué tipo de oportunidad puede ofrecer un salvaje? Ese animal no es más que una máquina de matar. Su tono era burlón, pero en su voz había un atisbo de miedo. Sofía avanzó otro paso, sintiendo el latido de su corazón resonar en sus oídos. No es un salvaje. Es un ser vivo, como nosotros. Está luchando por su hogar, por su vida. Y ustedes, pueden ser parte de un cambio real. Un futuro donde no haya más cacerías, donde podamos coexistir. En ese instante, la esperanza emergió de su interior, haciéndose fuerte y vibrante. Dime, niña. El cazador ladeó la cabeza, su voz se tornaba fría y calculadora, ¿y si esa criatura decide atacar a tu gente? ¿Cómo responderías entonces? Con comprensión, respondió Sofía, la firmeza de su voz acababa por invocar un nuevo nivel de fuerza. ¿No han visto lo que ha pasado en el pueblo? Las criaturas atacan porque son acosadas y no tienen dónde ir. Pero si nos unimos, si empezamos a proteger su hogar, quizás podamos evitar la violencia. Ella podía sentir la conexión entre sus compañeros, el leve sentir de algunos que comenzaban a ver la verdad en su argumento. El cazador se cruzó de brazos, y su risa sarcástica resonó por él claro. ¿Y si fallas, niña? Tus palabras solo serán humo. No acabarás con la bestialidad de la naturaleza con buenas intenciones. Mientras hablaba, otros cazadores se acercaron, formando un muro entre Sofía y su grupo, un golpe directo de realidad que hizo que el corazón de muchos latiera rápido. ¿Y qué han ganado hasta ahora?, preguntó Luz, acercándose con gracia. Sus ojos dorados brillaban, como si conexiones invisibles se comenzaran a forjar entre ellos y los cazadores. ¿Cómo se sienten, sabiendo que han destrozado vidas en búsqueda de alimento? La solución no está en el odio, está en el entendimiento. La tensión en el aire cambió sutilmente, y algunos cazadores parecieron dudosos. Sofía sintió que su momento llegaba, que esta era la única oportunidad que tendrían para sembrar la semilla de un cambio. El miedo puede ser convertido en sabiduría, prosiguió, su voz resonando clara. Si tienen la valentía de escuchar y entender, podemos encontrar una respuesta que funcione para todos. La mirada desafiante del cazador finalmente flaqueó un instante, pero rápidamente se recuperó. No puedo tomar decisiones por el resto. No seré responsable de sus ilusiones. El bosque es mi vida y no dejaré que su presencia lo altere. Todo bosque tiene sus guardianes, los cazadores son parte de su historia, no sus verdugos, contestó Sofía con fervor. Conviértanse en los protectores de lo que una vez destruyeron. Yo creo que pueden hacerlo. El silencio se hizo denso. Los cazadores intercambiaron miradas, algunos comenzando a cuestionar sus convicciones. Pero un eco alto de un disparo rompió la calma. Un ciervo corrió despavorido entre los árboles, perseguido por un lince más que atento. Sofía se dio la vuelta, el pánico crecía en su pecho. Miren. Eso es lo que estamos intentando cambiar, gritó mientras señalaba la escena, el temor mutando en una urgencia visceral. Con los cazadores aún indecisos, Sofía sintió que la esperanza y el temor se entrelazaban en su estómago. Sabía que estaba sobre un precipicio, donde el futuro de todos dependía de un solo momento. La pregunta se alzaba en el aire: ¿podría su mensaje atravesar la muralla del miedo y la desconfianza, o terminarían atrapados en el ciclo de la violencia? Mientras Cristina gritaba, Sofía, ella dio un paso adelante, lista para afrontar lo inesperado. Esto era más que un diálogo, era el instante que definiría todo. Todo está en juego aquí, pensé, y ella sabía que tenía que actuar, pero la verdadera pregunta latía: ¿estaría lista para lo que vendría?
El eco del disparo aún reverberaba en el aire, y el corazón de Sofía latía desbocado. Sin pensarlo, se lanzó hacia el linde del bosque, donde la bruma se confundía con el movimiento inquieto de la fauna que huía. La imagen del lince, ágil y astuto, se entrelazaba en su mente con las palabras que acababa de pronunciar. No más muertes, repitió para sí misma como un mantra. La multitud detrás de ella comenzó a murmurar, indecisa. Algunos se acercaron, apoyando su peso en un pie y luego en otro, mientras que otros retrocedieron, temerosos. Sofía giró para mirar a Luz, cuya expresión iluminaba la urgencia de la situación. Tienen que seguirme, dijo Sofía, su voz resonando con firmeza. No podemos dejar que esto sea otro ciclo de violencia. Sin esperar respuesta, Sofía se adentró en el bosque, sintiendo como las ramas se cerraban a su paso, la naturaleza reclamando cada segundo de su presencia. Ella se detuvo, esforzándose por escuchar el sonido de la vida que aún persistía alrededor. Sus réplicas eran los susurros del viento y el canto de los pájaros, momentos que apaciguaron su inquietud. De repente, una idea tomó forma en su mente: si el lince había actuado instintivamente, quizás había una manera de atraerlo. Con la memoria de su encuentro anterior, cuando la criatura había respondido a su voz, decidió que debía encontrarlo. Cristina, llamó, y la joven se apresuró, con su mirada brillando de curiosidad y angustia. Necesitamos comida, algo que lo atraiga. ¿Tienes algo de carne en tu mochila? Cristina asintió, abriendo su bolsa con rapidez. Un poco de caza sencilla, pero... No hay peros, interrumpió Sofía. No podemos permitir que el miedo lo atrape. Si logramos acercarlo, podríamos demostrar que no es un enemigo. Mientras sacaban la carne, pero lo hacían en silencio, confiando en que el instinto de la criatura despertaría. Las miradas de los cazadores, que aún permanecían al borde del claro, inquietas y escépticas, les dieron más impulso. Sabían que debían actuar juntos, más allá de sus diferencias, con el corazón latiendo al compás de la esperanza. Sofía y Cristina comenzaron a dejar pequeños trozos de carne en el suelo. Se ocultaron tras un arbusto, observando, esperando, con el pulso acelerado. Los murmullos de la multitud se desvanecieron, reemplazados por el canto lejano de los pájaros y el suave crujir de las hojas, casi como si el bosque hubiera respirado con ellas. Un movimiento súbito hacia la izquierda hizo que su aliento se detuviera. Allí estaba él. El lince, con su pelaje espeso y sus ojos intensamente amarillos, se acercaba lentamente. Era un momento inquebrantable, un instante donde el tiempo se extendía infinitamente. Mira, murmuró Cristina, apretando el brazo de Sofía con fuerza. Las palabras se desvanecieron mientras ambas contemplaban la belleza y la feroz vulnerabilidad de la criatura que se inclinaba hacia el olor de la carne. De pronto, el lince se detuvo. Sus ojos captaron a Sofía, analizando su presencia en el bosque. Había un instante de duda, entre el instinto y la curiosidad. Durante lo que pareció una eternidad, Sofía sostuvo la mirada del lince, recordando las historias que su abuela le contaba sobre la conexión entre humanos y animales. Todo se unió en un intento de acercarse, un acto de fe en que el miedo podría ser reemplazado por la confianza. Sofía dio un paso hacia adelante, su corazón palpitando con una mezcla de emoción y terror. Soy amiga, llamó suavemente, casi un susurro. ¿Y si el lince elegía confiar en ella? ¿Qué pasaría si lograban romper el ciclo de violencia? ¿Podría este ser el comienzo de una nueva era de entendimiento? Ella no lo sabía, pero ese momento lo sentía. Era un giro crucial. El lince inhaló, y su mirada se suavizó, como si reconociera la valentía en esa niña. Pero entonces, un sonido agudo e inesperado interrumpió la calma. Un grito desgarrador resonó desde el claro. Un cazador, un antiguo compañero del grupo, había caído en una trampa abandonada. Sofía enfrentó esta nueva crisis con él. Corazón latiendo en su garganta, preguntándose si el trueno de la violencia volvería a hacer eco en el bosque, o si un nuevo tipo de esperanza surgiría. El momento estaba a punto de definirse de nuevo, y todos estaban en juego. El grito se escurrió en el aire como un eco terrible que encadenaba el corazón de todos. Sofía sintió que la tierra temblaba debajo de sus pies. El lince, en un acto de instinto puro, retrocedió, como si el sonido desgarrador hubiera quebrado el vínculo que intentaba formarse. El bosque se volvió un espacio de tensión, y Sofía se sintió ahogada por la urgencia de actuar. Cristina, dijo con voz temblorosa, tenemos que ayudarlo, no podemos dejar que el miedo lo controle. Sus palabras fueron firmes, pero su voz traicionó el pánico que la consumía. Eran un solo latido en esta lucha, cada segundo contaba. Las miradas de la multitud se dirigieron hacia el claro, donde el cazador yacía atrapado. Sofía podía sentir la presión de los suyos, inquietos, cuestionando si realmente valía la pena arriesgarse por un lince en esas circunstancias.
Pero su espíritu, impulsado por una promesa de paz, la llevó a acercarse más. «Voy a ayudar», gritó, lanzándose hacia el claro. De inmediato, las voces comenzaron a murmurar, algunas llenas de duda, otras de admiración. La multitud se dividió, pero la voz de Sofía retumbaba más fuerte que sus incertidumbres. «Sofía. Es peligroso», le gritaron varios desde la distancia, pero ella solo pudo pensar en el lince, en ese momento decisivo. Sabía que el verdadero enemigo no era el lince, sino el miedo que oscurecía sus corazones. Con cada paso, imaginaba la forma en que podía alcanzarlo. Cuando llegó el cazador, la escena era desoladora. El hombre estaba atrapado y sufría, pero sus ojos estaban llenos de rabia y compensación. «Suelta eso, niña», le gritó, tratando de liberarse de las garras de la trampa. Mientras él luchaba, Sofía sintió un ardor en su pecho, no había tiempo que perder. Con manos temblorosas, buscó algo, una piedra con la cual pudiera deshacer la trampa. Justo en ese momento, el lince volvió a hacer acto de presencia, sus ojos fijos en lo que ocurría. Sofía se congeló al verlo, tenía la oportunidad de demostrar que no era un enemigo. Un instante de conexión entre ambos se encendió en el aire. «Confía en mí», pronunció, no sabiendo si realmente el sonido le llegaría. El lince, en un movimiento inesperado, comenzó a rodear la escena, buscando otra manera de acercarse. Como si comprendiera lo que Sofía estaba intentando hacer, se acercó al cazador. La multitud contuvo la respiración, cada rostro una máscara de inquietud. «Mira. No te acerques», gritó el hombre atrapado, incapaz de entender lo que estaba sucediendo. Sofía ignoró su advertencia y mantuvo su mirada firme en el lince. «Eres libre, eres amigo», susurró, una mezcla de súplica y convicción en su voz. El lince se detuvo, observando el caos a su alrededor. Sofía sintió un susurro dentro de ella, como si su abuela hablara, recordándole que los lazos de confianza son más fuertes que el miedo. Mientras las hojas alrededor susurraban al viento, el lince se acercó, cada paso más decidido. En su exploración, se encaró al cazador, y hubo un momento de silencio. La tensión se cortaba como un cuchillo. «No puede ser», murmuró el cazador, y el miedo empezó a disiparse. En ese giro inesperado, Sofía supo que las cosas estaban cambiando. Con una agilidad sorprendente, el lince se movió hacia la trampa, olfateando la maquinaria, su instinto guiando cada paso. Incluso con el cazador aún atrapado, había un aire nuevo, una promesa fresca de lo que podría ser. Todo se alentó en una respiración profunda, y mientras todo esto sucedía, el cielo pareció abrirse y un rayo de luz iluminó la escena. «No. Estás loco. Eso no funcionará», gritó el cazador, pero Sofía, observando a su alrededor, entendió que el verdadero peligro no eran las trampas que ataban el cuerpo, sino aquellos sentimientos que mantendrían al lince alejado de ellos. Podrán mutar las ansias de violencia que consumen al cazador y dar paso a una amistad inesperada. El lince elegirá confiar en su salvadora, luciendo un camino por delante donde la esperanza puede brillar. La respuesta estaba por llegar, y mientras la multitud contenía la respiración, el destino se disponía a revelarse frente a sus ojos. El lince se detuvo, su mirada fija en el cazador atrapado, y en sus ojos, Sofía vio un destello de comprensión. Era un instante electrizante. La multitud parecía contener la respiración en una danza silenciosa entre la esperanza y el miedo. ¿Qué haría ahora el lince? El cazador, balbuceando entre frustración y terror, giró su cabeza, enfrentándose al animal. Sus pupilas se dilataban, como si en cada latido de su corazón estuviera acumulando combustible para la explosión de rabia que sabía que venía. Sofía temió lo peor. Pero algo otra vez cambió en la atmósfera. El lince, en lugar de retroceder ante la amenaza, se mantuvo firme, su pelaje brillando bajo la intensa luz del sol, como si absorbiera la fuerza de todos los que allí estaban. «No te acerques más», gritó el hombre, pero su voz ahora sonaba menos segura. La rabia que lo consumía se trocaba por el miedo de lo desconocido. Sofía extendió su mano, temblorosa, hacia el lince. «Por favor, confía en mí», murmuró de nuevo, y esta vez, su voz era más firme. Con un paso más, puso todo su ser en esa súplica, recordando cada historia que su abuela le contaba sobre la conexión entre los humanos y los espíritus del bosque. Era un vínculo que podía superar el miedo, una luz en medio de la oscuridad. El lince, aún vacilante, dio un paso adelante. La multitud empezó a murmurar, una cacofonía de voces llenas de asombro. «¿Qué está haciendo?», preguntó Cristina, su rostro reflejando asombro e incredulidad. Sofía sintió el ardor en su pecho aumentar. Con cada movimiento del lince, la tensión se desvanecía un poco más, notando que el cazador estaba tan atento a lo que ocurría que su lucha para liberarse de la trampa había menguado.
Como si las expectativas de venganza y caza, en ese momento, fueran reemplazadas por la curiosidad, el lince finalmente se acercó al cazador, olfateando el aire, entrecerrando los ojos con una mezcla de recelo y osadía. Sofía apenas podía respirar. La multitud se volvió un susurro reverente, todos mirando cómo se podía romper el ciclo de miedo y violencia, mientras el lince parecía sintonizar con las emociones de Sofía. Está bien, eres libre, repitió Sofía, como si esas palabras fueran un encantamiento, un vínculo. En ese instante, todo el bosque pareció guardarse en silencio, como si la naturaleza misma estuviese incluyéndose. Un viento suave sopló por el claro y, de repente, una brisa llena de esperanza y cambio cruzó por la escena. La trampa chirrió en una última advertencia mientras el cazador finalmente reconectaba su mirada con el lince. ¿Qué haces?, susurró, esta vez más para sí mismo que para el animal. Pero no hubo respuesta de ningún lado. La conexión era palpable entre ellos, una corriente de emoción que se extendía más allá del entendimiento humano, como si el lince estuviera mirando a través del alma del cazador. Sofía, sintiendo como su corazón latía con fuerza, avanzó un paso más. Si quieres, podemos encontrar una salida juntos, dijo con voz clara, una promesa que abría la puerta a un nuevo destino, pero antes de que pudiera terminar, un crujido inesperado resonó en el bosque. De entre los árboles, apareció un grupo de cazadores, sus rostros fríos como la piedra y sus ojos llenos de intención violenta. La multitud se comenzó a dispersar, el pánico reinando de nuevo. Alguien llamó a la policía, gritó una voz familiar, un eco de terror que soplaba entre los árboles, los corazones de todos estaban al borde de explotar, y en ese instante, Sofía comprendió que la decisión crucial estaba a punto de tomar forma. El lince no solo enfrentaba a su cazador, sino a todos los que sostenían la violencia en su interior. La lucha entre el amor y el odio estaba a punto de estallar, y la conexión que había creado con el lince representaba algo más significativo que una simple rescate, era una batalla por el futuro. Mientras el grupo de cazadores se aproximaba, el lince, Sofía y el hombre atrapados se encontraron inmersos en una tormenta de decisiones que podría desatar una nueva era para todos. Podrían usar su vínculo para cambiar la percepción del lince como enemigo. Encontrarían un camino hacia la paz en lugar de la destrucción. Todo se reducía a un instante decisivo, y mientras los ecos de la multitud saturaban el aire, la historia estaba a punto de tomar un giro inolvidable. El silencio se rompió con un grito entrecortado. Un cazador del grupo, más atrevido que los demás, corrió hacia el lince levantando su arma, decidido a acabar con la bestia que tanto lo había desquiciado. Sofía sintió que el aire se le cortaba en la garganta. Las miradas aterrorizadas de la multitud se convirtieron en un mar de incertidumbre y prisa. Algunos ya salían corriendo. «Detente», gritó Sofía, su voz resonando con una mezcla de terror y determinación. El cazador se detuvo, sorprendido por la audaz súplica de la niña. En su corazón, ella sabía que no podía dejar que la ignorancia y el odio destruyeran ese momento de conexión. El lince, ahora a escasos metros del hombre, se erguía en una postura desafiante, un reflejo de la firmeza de Sofía. Él había encontrado en ella una compañera, una aliada que iluminaba su confusión con empatía. Sus ojos llevaban el peso de una historia que necesitaba ser contada, una narrativa que podía transformar todos los conflictos en cohesión y entendimiento. «Suéltalo, no es tu enemigo». Sofía continuó, su voz aún más firme. En su interior, anhelaba que el cazador pudiera ver lo que ella había presenciado, que había una fuerza mayor en juego, una compasión que desbordaba el odio. El cazador bajó la mirada, tentado por su propio miedo. Sus manos temblaban, por un lado, el poder que le otorgaba su arma, y por otro, la incertidumbre del momento. Sofía notó un destello de duda en sus ojos, y eso le dio esperanza. «Los linces no son monstruos», murmuró ella, dando un paso hacia el cazador, «solo quieren vivir en paz como todos nosotros». Sus palabras fueron como un susurro que resonó entre los árboles, tocando a algunos de los presentes, quienes se detuvieron a escuchar. La tensión en el ambiente era palpable mientras el grupo de cazadores se organizaba, algunos moviéndose nerviosamente, otros quietos, con los ojos fijos en la escena que se desplegaba ante ellos. Sofía sintió la presión a su alrededor, como una nube oscura que podía estallar en cualquier momento, pero una chispa de esperanza encendió su alma. El lince, imperceptiblemente, giró su cabeza hacia Sofía, como si entendiera que ella estaba luchando también por su libertad. En ese instante, la multitud volvió a contener la respiración. «Podemos volver a empezar», dijo Sofía, mirando a los ojos del cazador. «Todos podemos cambiar». La sinceridad de su oración era pura y valiente, resonando más allá de las percepciones de quienes los rodeaban. De repente, el cazador parpadeó, y dejó caer su arma, un gesto sutil pero poderoso. Una serie de murmullos comenzaron a correr entre los otros cazadores. Algunos vacilaban,
cuestionando la razón detrás de la caza y la cultura de sangre que arrastraban en su vida. ¿Y si realmente hay otra manera?, pensó en voz alta uno de ellos. A lo lejos, en medio del bullicio que se iba formando, se escuchó el sonido de sirenas acercándose. El eco de la autoridad se sintió como una amenaza, pero, al mismo tiempo, el cierre de esa escena comenzaba a abrirse. La mirada de Sofía brilló con determinación. En ese momento, mientras la conexión entre el lince y ella se fortalecía, empezó a visualizar un camino diferente. «No podemos dejar que lo atrapen», exclamó, su voz resonando entre el caos. La multitud, una vez paralizada, comenzó a moverse hacia el lince, protegiéndolo con su cuerpo. «No dejen que lo hieran. Nosotros somos su voz». La tensión aumentó y el grupo de cazadores se vio acorralado. Este no era el desenlace que habían previsto, y el viento comenzó a soplar, trayendo consigo un cambio imprevisto. Sofía sintió que, por primera vez, estaba en el centro de un nuevo movimiento. Con un último vistazo, la figura del lince se convirtió en un símbolo del poder transformador de la conexión universal. Las sirenas retumbaban en el fondo, una advertencia de que el tiempo se acababa, pero el verdadero desafío aún estaba por enfrentar. ¿Podrían los corazones endurecidos cambiar junto a Sofía y el lince, antes de que la llegada de la autoridad sellara su destino? Mientras el clamor se intensificaba, el reloj avanzaba, y todo parecía estar en juego. La historia aún no había terminado, el desenlace aguarda en el horizonte, aunque Sofía y el lince ya habían comenzado su propio viaje hacia la libertad. El sol finalmente se alzó sobre el pueblo, tiñendo el cielo de un dorado suave que prometía un nuevo amanecer. La tensión en el claro empezó a desvanecerse. Con cada segundo que pasaba, la multitud se organizaba alrededor de Sofía y Luz, defendiendo no solo al lince, sino también una nueva visión, la de un futuro lleno de comprensión y unidad. Los cazadores, atrapados en un torbellino de emociones, observaban cómo la valentía de una niña desafiaba su entendimiento del mundo. «No podemos permitir que destruyan lo que hemos creado juntos», exclamó uno de los hombres del pueblo, su voz resonando en el silencio. Aquella declaración despertó una oleada de murmullos entre los presentes. Cada persona empezaba a ver a Luz no como un animal salvaje, sino como un símbolo de esperanza, un recordatorio de que los lazos podían formarse si se sembraban las semillas de la confianza. El cazador que había levantado su arma ahora temblaba, sus dedos soltando lentamente el peso de la violencia. Sofía vio en sus ojos un destello de duda, una chispa que podría encender la llama de un cambio significativo. Ella dio un paso adelante, con firmeza y determinación. ¿Acaso no queremos todos vivir en paz? Podemos aprender a coexistir. Luz no es el enemigo, sino un compañero en este viaje que apenas comenzamos. El lince, vigilante y majestuoso, observaba la escena con sus ojos brillantes. Su presencia era un llamado a la reflexión, a abrazar el cambio y dejar atrás el miedo. Era un ser que había sobrevivido en la naturaleza, pero, al igual que Sofía, deseaba encontrar su lugar en el mundo. Un silencio caótico envolvió el claro cuando la sirena de la patrulla se escuchó. El tiempo parecía estancarse en la inminente llegada de las autoridades. La multitud tensó su respiración, pero alguien en el fondo gritó: «No dejemos que nos dividan. Juntos somos más fuertes». Las palabras resonaron y unieron más a la comunidad, creando un frente ante el peligro eminente. Los cazadores, confrontados por esa inexplicable unión, se miraban entre sí, cuestionándose sus propios instintos. Muchos comenzaron a dar pasos atrás, sintiendo que lo que estaban defendiendo ya no resonaba con su ser. «Quizás hemos estado equivocados», murmuró uno, con voz quebrada. «Quizás el lazo entre ellos es más profundo de lo que comúnmente creemos». Fue entonces que un sentimiento auténtico de transformación se apoderó del aire. Sofía se hizo la firme promotora de ese cambio. Luz es un símbolo de transformación para todos nosotros. Si logramos mostrarles que la naturaleza y nosotros podemos convivir en armonía, quizás este pueblo se convierta en un ejemplo para otros. El lince, sintiendo la energía renovada, dio un paso hacia adelante, como si supiera que el momento había llegado. Su presencia comenzó a inspirar a los adultos que habían llegado con armas, dispuestos a cazar, a percibirlo no como una amenaza, sino como una oportunidad para aprender. Con el eco del último disparo aún resonando, Sofía decidió que debía asumir el papel de mediadora. «Les pido que se queden», les rogó. «Hablemos, dejemos que nuestras historias se crucen, dejemos que nuestras raíces se entrelacen como las ramas de un mismo árbol. Porque si seguimos creciendo separados, ambos lados sufrirán». La mirada de cada cazador y cada habitante del pueblo se entrelazó, y la desconexión que había antes comenzaba a desvanecerse. Un murmullo de asombro recorrió la multitud, como un río que encontraba su camino hacia el mar. El miedo se transformó poco a poco en curiosidad,
La ira en reflexión. Sofía sentía que habían alcanzado un punto de quiebre. Todos estaban listos para escuchar. Finalmente, mientras las sirenas se apagaban en la distancia, la energía en el claro cambió. Vengan, dijo uno de los cazadores, su voz entrecortada pero decidida. Hablemos. Tal vez haya algo que podemos aprender de esta niña y de su lince. Sofía respiró hondo, su corazón palpitaba fuerte, pero el miedo se había disipado. Poco a poco, todos se sentaron, dispuestos a escucharla. Historia de Luz y a compartir sus propios caminos. Delante de ellos había una nueva narrativa, una que había sido escrita no solo por una niña y un lince, sino por toda una comunidad dispuesta a sanar y a crecer. Así, en aquel claro donde una vez reinaba la desconfianza, nació la promesa de un futuro iluminado por la conexión, el amor y la comprensión. Sofía, con lágrimas de alegría en sus ojos, supo que había logrado más que salvar a Luz. Había gestionado un cambio en su pueblo. La sonrisa de la pequeña irradiaba poder. Habían cruzado el umbral hacia un nuevo mundo donde todos, cada ser, era bienvenido, como el sol se alzaba definitivamente, un nuevo capítulo empezaba. Sofía y Luz, con corazones rebosantes de esperanza, sabían que habían cambiado no solo sus destinos, sino también el de todos a su alrededor. La historia de la niña y el lince se transformó en leyenda, un eco de amor que resonaría por generaciones, recordando que la verdadera valentía no reside en el temor, sino en la capacidad de abrazar lo desconocido y abrazar la posibilidad de un nuevo día. No esperes ni un segundo más. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias que inspiran y transforman. Deja un like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más corazones se conecten. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final espectacular. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo.